Ya hicimos la oración y todo, Lulu, para si quieres ya comenzar con la presentación. Bien. Tú me dices, pues, ¿en qué diapositiva vas a empezar hoy? Sí. No sé en qué, ¿ya hicieron la oración, ya todo? Bien. Bueno, yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis aquí de oración porque si llegué un poquito apurada. Créanme que se salió pues no, nadie sabe, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí y en nombre sea de Dios, Así es. pedimos luz al Espíritu Santo para que Él interceda en estos momentos y Él nos indique lo que Él quiere que digamos en esta carta tan hermosa que cada que la leía, no saben. Bueno, la oración dicen que ya la hicieron. Nos vamos a ¿en qué ibas, Elena? Perdón. No, de hecho solamente íbamos a leer la primer página de la carta a los hebreos. Ok. Donde viene como que toda la información, o sea, como que una tipo portadita de la Sagrada Escritura, pero ya tú puedes entrar al tema directo donde tú empieces en la diapositiva que tú vas a empezar. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Lulu. No, gracias a ustedes por la espera. Pasamos la oración y empezamos con la primera, Anilu. Bueno, pues esta proyección yo creo que ya todos la conocemos. En cuanto a los libros históricos, los didácticos, son 13 cartas de Pablo, una carta a los hebreos y 7 cartas católicas. Hoy vamos a adentrarnos en la gran carta, ahora sí que es un tratado de teología esta carta, y nos enseña y nos deja mucho en cuanto a que, como lo dice aquí, que es una llamada a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, Salvador definitivo, y le otorga a Jesús el título de sacerdote. Esta carta habla de la grandeza del sacerdocio de Jesús. La carta, como les decía hace un momento, es un tratado de teología donde se hace la apología o defensa acerca del sacerdocio de Cristo. Su lenguaje es solemne y profundo y emplea muchos símbolos. De hecho, tiene muchas citas que hacen alusión al Antiguo Testamento. Esta carta a los hebreos es el misterio de Cristo, sacerdote. Es una contemplación, es una atención hacia Jesucristo, es un comienzo de mirada amorosa, de atenta y sostenida de nuestro Señor hacia todos nosotros, porque Él es nuestro centro, Él es nuestro amor, Él es nuestra esperanza. Bien, la siguiente, por favor. Este fragmento es del capítulo 4, 14 al 16. No sé si alguien me quiere ayudar en lo que me recupero un poquito más el aliento. ¿Quién dijo yo? Dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, esta cita pues nos dice mucho, ¿verdad? De que Dios siempre está en espera de nosotros y Él como misterio de sacerdote eterno y santo nos está esperando. Él está compadeciéndose, como dices, de nuestras debilidades y se sometió a las mismas pruebas que nosotros, claro, a excepción del pecado. Esta carta a los hebreos, pues no es una narración como muchas otras donde encontramos que se habla de una comunidad.
Aquí no, es una narración, es un documento que no es fácil, no es fácil. La carta a los hebreos y hace una especie de profundización, es una reflexión, es precisamente una reflexión profunda que significa el sacrificio de Cristo. Y pues para descubrir en este sacrificio, como lo dice aquí, toda la fuerza de la salvación. La siguiente. Los antecedentes de esta carta. Es anónima, ha sido atribuida a Pablo, a Bernabé, a Lucas, a Apolos, entre otros. Y los destinatarios pues no se mencionan, aunque la argumentación de la carta presupone que son judeocristianos, conocedores de la ley, del sacerdocio, del templo, de la escritura y de la manera de argumentar con ella. Se dice que en esta carta, como antecedente, muy probablemente se escribió para los sacerdotes de aquel tiempo, los sumos sacerdotes convertidos al cristianismo. Sin embargo, bueno, también a todos los judíos que se convirtieron al cristianismo. Por eso es de que dice aquí que conocedores de la ley. ¿De cuál ley? Pues de la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos, la gente vamos ahorita a ver más adelante, los judíos no convertidos, ellos presionaban mucho a estos judíos para que ellos no aceptaran la evangelización cristiana, sino que se quedaran con la ley mosaica. Bueno, nos dice también que es probable que haya sido escrita en Roma entre el 70 al 80 después de Cristo, aunque hay quienes la ubican antes de la destrucción del templo de Jerusalén, más o menos entre el 70 después de Cristo, ya que este importante acontecimiento no se menciona en Hebreos. La siguiente, por favor. ¿Qué ocasión tiene esta carta y con qué fin se escribió? Mucho de lo que viene en esta carta son exhortaciones. Y estas exhortaciones que leemos en esta carta sugieren que las comunidades cristianas para las cuales se redactó estaban padeciendo situaciones conflictivas, en parte nacidas de su propio seno y en parte provocadas por la presión moral del medio ambiente. Y no es probablemente que se dieran casos concretos de persecución, pero sí que se hiciera sentir en las iglesias hostilidad del entorno social. En cualquier caso, debido a una u otra causa, lo cierto es que algunos creyentes estaban cayendo en el desánimo y el abandono de la fe. Esto lo vamos a encontrar un poquito más adelante, lo vamos a mencionar en Hebreos capítulo 2 y en varios otros capítulos. Bueno, los judíos, como les decía hace un momento, los que no estaban convertidos, usaron muchos argumentos para disuadir de la fe cristiana a sus hermanos convertidos. Presentaban la ley de Moisés como superior a la dispensación cristiana. Hablaban en contra de todo lo relacionado con el Salvador. Por tanto, el autor señala la superioridad de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y los beneficios de sus sufrimientos y muerte como sacrificio por el pecado. De modo que la religión cristiana pues es mucho más excelente y perfecta que la de Moisés. El objetivo principal de esta carta parece ser que los hebreos convertidos progresen en el conocimiento del evangelio a fin de afianzar su fe en medio de los desalientos, temores y sufrimientos e impedir que se alejen de ella. ¿Qué pasaba aquí con estos hebreos convertidos? Estaban siendo marginados, estaban siendo de alguna manera, estaban perdiendo todo. Si nos vamos a lo que les mencioné hace un momento, de que eran sacerdotes convertidos, ustedes saben que los sacerdotes en aquel tiempo tenían una posición respetable y honorable dentro de la comunidad judía, dentro de los judíos, ¿verdad? Eran unos personajes, pues se puede decir, de una élite social muy encumbrada. Tenían pues las aportaciones del templo, tenían casa, tenían todo.
Y bueno, pues vivían de eso, precisamente, de lo del templo. ¿Qué sucede aquí cuando ellos, al ver la evangelización de cristiana, se convierten? ¿Por qué? Porque nació de ellos esa fe, esa esperanza, se aventuraron, ahora sí que se aventuraron a, lo pierdo todo por Cristo, lo pierdo todo, lo dejo todo. Y por esa causa son humillados, son marginados, son desterrados, les quitaron su trabajo, les quitaron tierras, les quitaron casas, les quitaron todo. En medio de todo eso, pues hay un desánimo, hay un desaliento, como lo menciona aquí. No era tanto que tuvieran persecuciones como en las otras cartas que leímos de San Pablo. Y aquí no, aquí nada más empezó a haber un desaliento. El autor de la carta les dice, no, ánimo, ánimo, no perdáis la fe, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Qué aspectos literarios tiene esta carta? Dice que a pesar de ser una carta, como lo menciona, ¿verdad? Carta a los hebreos, pues es un estilo epistolar. Este largo escrito presenta el aspecto de homilía o sermón litúrgico. El autor califica su obra como palabras de exhortación. Hebreos 13:22, cuando les dice que acepten estas palabras de exhortación, termina diciendo en este último capítulo de Hebreos. Trae 13 capítulos, lo vamos a ver más adelante. El tema central es doctrinal, el sacerdocio de Cristo. Sin embargo, se dedica bastante espacio a la exhortación, a no desfallecer ante las dificultades, a no tener ese desánimo, ese desaliento, esa falta de fe, esa falta de esperanza que ya empezaba a surgir entre estos hermanos hebreos, entre esta comunidad hebrea. Fue escrita en un griego helenista elevado, lenguaje solemne, como los discursos de la antigüedad, y está cargada, como les decía hace un momento, de alusiones y citas al Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Aunque no las menciona, ustedes podrán darse cuenta cuando empiecen a leer esta carta ya más detenidamente, cómo aquí se mencionan situaciones del Antiguo Testamento precisamente, y pasajes, incluso hay un capítulo en esta carta que menciona todos los grandes, así lo menciona ahí, los grandes héroes de la fe. Desde Abel, desde Abraham, desde todos los que por fe permanecieron, creyeron en esa promesa. Dice que esta no es carta, sino pieza oratoria, escrita para ser pronunciada oralmente. Es pues una homilía o sermón en el que se expone oralmente y se defiende el misterio de Cristo a la luz de la historia de la salvación y de la escritura. Nuestro eslogan en el taller, que es, tú formas parte de, ¿quién quiere terminar la frase? De esta historia. Tú formas parte de esta historia de la salvación. Aquí precisamente nos vamos a ver reflejados en que sí formamos parte. Dios nos quiso adherirnos. Él nos hizo hijos de Dios por medio de su sacrificio. ¿Para qué? Para que permaneciéramos en esa nueva alianza y pudiéramos estar con Él por la eternidad. Dice que sabe combinar el aspecto doctrinal y apologético con el exhortativo y lleno de consuelo. Sus afirmaciones son contundentes y muy precisas. La siguiente, por favor. Cada rato quiero cambiarle yo. Esta carta consta de 13 capítulos. Creo que me fui con la otra, ¿verdad? Estamos con la anterior. Bueno, ok. Esta carta pertenece... No, lo que pasa es que había una nueva presentación, creo, Anilo. Ah, ok, bueno, sí. Y Sí, había una nueva presentación. Pero, bueno, como si la quieres poner, porque supuestamente había ahí unas correcciones y mandó Maya
Ok, decir que... no la tengo descargada yo esa presentación, pero si me das unos minutitos o si quieres continuar hablando y dejo y mientras busco la otra Ok, presentación. ok. No me la busco. Bueno, vámonos primero que nada al capítulo del 1.4, que nos habla, bueno, en la presentación que va ahorita a descargar Anilú, nos habla, es la introducción. Aquí Dios, nos habló por medio de profetas, nos dice aquí, como les decía hace un momento, esto alude mucho al Antiguo Testamento. En el principio nos habló Él por medio de los profetas. Hoy Él nos habla directamente por medio de su Hijo, a quien Él hizo destinatario de toda su palabra, de todo el universo. Así lo menciona en esta introducción, en este primer capítulo. Dice que su palabra es poderosa, que mantiene el universo y que lo purificó de sus pecados. Luego se sentó a la derecha del Dios de majestad. Es un pequeño así como que síntesis del capítulo 1, porque es una introducción. Luego nos introducimos en el segundo capítulo, que nos habla el Hijo mayor que los ángeles. En este capítulo vemos cómo se entroniza a Jesús, la entronización mesiánica. Jesús el Mesías. Lo entroniza Dios nuestro Señor para la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad. ¿Ya está lista, Nilo? Ay, mi aparato, algo ya no me funciona, hijo. Ya me cambié. Compré para ponerle los audífonos. ¿Quién está hablando, perdón? No sé, se ve un Aquí. Sí, esta es. Perfecto. Bueno. Dentro de la segunda parte, como les estaba comentando, el Hijo mayor que los ángeles. Hebreos 1:5. Y nos dice Hebreos 1:5. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Porque aquí, como les decía hace un momento, del Antiguo Testamento que se había valido Dios de los profetas, y ahora en este tiempo el autor de la carta nos habla que Dios lo hizo superior a los ángeles. ¿Por qué empieza él con esto? Y luego nos habla en tres, aquí lo desglosaron: la entronización mesiánica, la exhortación a la fidelidad, la exaltación de Jesús a través de la humillación. ¿Por qué creen ustedes? Porque en esa época del Antiguo Testamento, los judíos daban importancia, de hecho, a los ángeles. Esto era algo para ellos, de alguna manera, algo sobrenatural, algo que llamaba mucho su atención. Y dice aquí que los ángeles eran para ellos muy atrayentes. Bastaba con solo contemplar la naturaleza y se sentían, además de la armonía y la reflexión, la armonía y el esplendor de la creación, ellos sentían la presencia activa de seres cósmicos que repartían las riquezas divinas. Dios en este primer pasaje que nos dice de Hebreos 1:5, ¿a qué ángel le dio Dios el derecho de ser su hijo? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré tu padre y tú serás mi hijo. De ninguno. Por eso es que aquí también alude a la carta a los colosenses. Si recuerdan ustedes la carta a los colosenses, Pablo también les reprende el hecho de que estaban ya creyendo en seres cósmicos celestiales. Y les dice, vuelvan al centro que es Jesucristo. Él es el centro de todo, centro de la creación. Y nos dice, bueno, que
Jesús exalta aquí también a Jesús a través de la humillación. En Hebreos 2:5. ¿Qué nos dice Hebreos 2:5? Por favor, alguien que me ayude. Es muy bonito ese pasaje. Otro que no sea Mariano. En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando, pues atestiguó alguien en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? ¿Hasta dónde, perdón? Sí, hasta el 8. Lo Por un hiciste- momento. Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Más Hasta ahí, palabra de Dios. de Dios. Bueno, fíjense bien en este pasaje que nos acaba de leer. No veo los nombres de los compañeros. Gracias. Sí, soy Ludi. Ludi, gracias. Este pasaje es un pasaje que viene en el Salmo número 8. Y este es un pasaje que en la antigüedad, pues los salmos saben ustedes que son cantos, ¿verdad? Y a mí no sé, me llena así como de algo de qué es el hombre para que tú te acuerdes de él. Dios en su infinito amor, en su infinita bondad, quiso darnos a Jesucristo para la salvación del mundo. No nos quiso dejar a la deriva. Y fíjense aquí dice, por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles, pero luego lo coronaste de gloria. Ahí hay como que una, ¿verdad? Entonces tú dices, y tú tienes que leer el contexto de todo, porque si tú te vas nada más a esto, pues o sea, ¿cómo que lo hiciste más bajo que los ángeles? Pero luego lo coronaste de gloria. ¿Por qué lo corona de gloria y honor? Y todo lo pone bajo sus pies. Entonces aquí dice, después dice, como ven, todo lo ha sometido y no se hace ninguna excepción, como lo dijo Ludi, ¿verdad? Hasta ahí leíste. Y es verdad, por el momento no se ve que todo le esté sometido, pero el texto dice, por un momento lo hiciste por un momento más bajo que los ángeles. Y esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Bien, si estoy muy rápido y no hay cositas así que no les quede un poquito claro, de verdad, si nos detenemos, si gustan. ¿Todo bien? Pasamos a la siguiente parte de los 13 capítulos. Esta tercera parte dice, Jesús, sumo sacerdote, fiel y compasivo. Y aquí nos presenta como Jesús el Hijo fiel, superior a Moisés. Nos presenta también la advertencia basada en la infidelidad de Israel. Nos presenta Jesús, sumo sacerdote, compasivo. Vamos a leer un poquito de Hebreos 3, 1 al 5. ¿Quién nos ayuda, por favor? Bueno, Si gustas, yo lo leo. Pati. Bien. Sí, ¿Sí? sí. 3:1, ¿verdad? Al 5. 1 al 5. Por eso, hermanos, miembros del pueblo de Dios y partícipes de una vocación celestial, no pierdan de vista a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es digno de confianza ante Dios, que le confió tal misión. Lo mismo que Moisés lo fue en todo lo referente a la casa de Dios. Porque Jesús merece tener tanta mayor gloria que Moisés. Cuando el arquitecto de una casa supera en honor a la casa misma, pues toda esta casa tiene siempre un constructor, pero Dios es el constructor de todo. Y Moisés fue digno de confianza en toda su casa en calidad de servidor encargado de transmitir un mensaje.
Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Tati. Bueno, aquí como nos podemos dar cuenta, el autor nos presenta que Jesús es superior a Moisés. Y vamos a ver más adelante que si aquí menciona que Jesús es superior a Moisés, ¿qué quiere decir? Que vino a pasar a segundo nivel la ley de Moisés, para dar paso a la nueva alianza que Jesús hizo, basada en el sacrificio que él tuvo que hacer para podernos ganar un lugarcito allá en la eternidad. Luego también en este pasaje, en este mismo tema que estamos viendo, el autor advierte la infidelidad de Israel. En Hebreos 3:7, el siguiente capítulo, el siguiente versículo que nos dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. No se endurezcan. No vaya a suceder lo que les pasó a los judíos, ¿sí? Son advertencias, son exhortaciones, como ustedes se podrán dar cuenta. Luego en 4:13 también nos menciona, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. ¿Qué nos dice este pedacito? Todos somos observados por Dios. Dios nos ve, Dios nos está mirando con esa mirada. A mí me llama mucho la atención este pedacito porque escuché en un sacerdote, en una vez que escuché en una homilía, que dice que Dios nos lee. Cuando nosotros leemos la escritura, la leemos para conocerlo, pero es algo recíproco porque tú lees la escritura y estás conociendo a Jesús por medio de la escritura, pero también Jesús te está leyendo a ti. Y lo único que Él quiere es bendecirnos a través de esa mirada, de su mirada lectora, con esa mirada amorosa. Por eso decía el sacerdote, y si es cierto, bendita mirada la de Jesús, que a través de las escrituras nosotros lo conocemos, pero Él nos quiere bendecir. Entonces aquí tenemos que Jesús en el capítulo 4, 14, Jesús sumo sacerdote compasivo. Aquí ya nos está diciendo el autor, Jesucristo es mayor que los ángeles, es más que Moisés, es fiel y superior a Moisés, y da las advertencias para que no caigamos en los errores del pasado con nuestros hermanos judíos del Antiguo Testamento. Y ahora nos está introduciendo a Jesús sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4:14 nos habla. Dice, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. O sea, nada más eso es suficiente. Saber que Cristo es sumo y eterno sacerdote. El gran sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza de nuestra iglesia. Nosotros católicos cristianos somos su iglesia, somos el cuerpo de Dios. Él es la cabeza. Por eso él aquí lo introduce el autor en Carta a los Hebreos como el sumo sacerdote. En 5:10 nos dice, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec.
ahorita vamos a ver lo que significa eso, ¿verdad? Porque dice sacerdote a semejanza de Melquisedec. En la cuarta parte que se divide esta carta nos habla del sacerdocio y sacrificio eternos de Jesús. Y nos dice, a propósito de esto, o sea, continuamos con el mismo capítulo, el siguiente versículo. Nos dice, sí voy bien, ¿verdad? Sí vamos siguiendo las citas aquí escritas. Sí. Dice, a propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Aquí él nos está hablando de que despierten, despierten. No sea que estemos no entendiendo la magnitud de lo que es el sacerdocio de Jesucristo, de Jesús. Y también que nos dice en 10:39. Dice, nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Fíjense cómo enlaza esto que acabo de comentarles antes con este otro 10:39. Dice, porque se han vuelto lentos para comprender. Pero también nos dice acá el autor, nosotros no somos de los que se retiran y se pierden. No, somos cristianos, somos de fe, somos de esperanza, somos hijos de Dios, somos hombres de fe que salvan sus almas. Dentro de este tenemos también la exhortación a renovarse espiritualmente. Y aquí en 5:11 lo vuelve a repetir y 5:20. ¿Qué nos dice en 5:20? Ahí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Sumo sacerdote para siempre, para siempre. Acuérdense que los sacerdotes de la antigua alianza, los levitas, ellos tenían un tiempo nada más, una caducidad, y esa era un ministerio que se pasaba de padres a hijos. Por lo tanto, quedaba obsoleta esa ley. Por eso aquí el autor nos dice, sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Jesús sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:1. Está larga esta cita del capítulo 7, versículo 1 al 28. Vamos a leer poquito nada más. Dice aquí, se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham. Volvía de derrotar a los reyes. Fíjense aquí la alusión al Antiguo Testamento. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. ¿A quién le daban el diezmo en la antigua alianza? Despierten. Recibían Sacerdote. sacerdotes. Los que recibían el diezmo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Los que podían entrar al templo de Jerusalén, al tabernáculo, ¿verdad? Ellos recibían esa 10ª parte de las ganancias, ¿verdad? Y aquí nos dice también, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre, ni su madre, aparece sin antepasados,
tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. ¿Qué nos habla aquí? Aquí tienen, dice aquí la escritura, aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Lo que acabamos de leer en la anterior cita. Entonces, vemos aquí Melquisedec y el sacerdocio levítico. ¿Quién está dando acceso, Anilu? Tengo que ser yo también. Ah, ya. Dice, entonces ya ven ustedes aquí por qué quedó suprimida, obsoleta, erradicada la antigua ley. Melquisedec y el sacerdocio levítico, ya tienen ahí más o menos claro. Vamos a leer hasta el número 10, así dice 5:10. Imagínense quién puede ser este hombre. Estamos todavía hablando, ¿verdad? De Melquisedec, al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví no cobran el diezmo, son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. O sea, no tenía nada que ver Melquisedec con los sacerdotes levitas. No era del linaje. Dios nuestro Señor quiso, no quiero ya nada de la antigua alianza. Borrón y cuenta nueva, como luego dice. Por eso él, en el pasaje de la Escritura, pone a Melquisedec rey de justicia, rey de paz. Él es el que me va a representar. Él es el de la nueva alianza. Supera el sacerdocio levítico. Lo supera, lo rebasa. Ya no hay nada que ver. Ya no tiene nada que ver. Ya los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos que hacían los levitas en el templo de Jerusalén, cuando entraban en el tabernáculo, ya no eran agradables a Dios. Necesitábamos renovarnos, necesitábamos renacer a una nueva alianza. La siguiente, por favor, Anilu. Melquisedec, sacerdote eterno. Por lo tanto, el sacrificio es eterno. Hebreos 8:1 nos dice, tratemos de resumir lo que hemos dicho. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Dios de majestad en los cielos. Él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera, levantada no por hombres, sino por el Señor. Los levitas levantaban el tabernáculo, ¿verdad? Lo sabemos porque ya vimos el Antiguo Testamento y qué era lo que había en la primera sala, en la segunda sala, etcétera. Aquí nos dice, el santuario estaba levantada no por hombres. Este es un santuario, ahora sí, de manera, digámoslo así, espiritual. Dice aquí que todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios, y por tanto Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio.
Cristo se ofrece él mismo. Nos dice más adelante que si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que son otros designados por la ley, los que ofrecen los sacrificios. La liturgia de estos en realidad no es sino una figura y una sombra de realidades sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés cuando estaba para construir el santuario. Le dijo, mira, harás todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Eso le decía Dios a Moisés. Sin embargo, dice, ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Fundada en promesas mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es mucho mejor que la antigua alianza. Nos habla también aquí la antigua alianza en contraste con la nueva. Ya lo estamos aquí más o menos analizando. Dice, si la primera alianza en 8:7 no mereciera críticas, no habría que buscar otra. Pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, esto es muy hermoso, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Me imagino a Dios así bien decepcionado, desilusionado, triste, diciendo esto. Dice, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Y nos dice en la siguiente, esta alianza que pactaré con la raza de Israel en estos tiempos que han de venir, palabra del Señor, dice, pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Qué hermoso esto, porque aquí ya Dios, nuestro Señor, Dios, nos está diciendo, no me he olvidado de ustedes. En la antigua alianza me decepcionaron, me desilusionaron, pero Dios es el eterno en bondad, en amor, en misericordia, y dice, voy a darles una nueva alianza, y ofrece a Cristo, a Jesús, su Hijo, para esa nueva alianza. Dice, ya nadie tendrá que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico al más grande. Yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada. Y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Nos dice aquí en Hebreos 8:13. El sacrificio perfecto en el 9:23-28. Es un sacrificio perfecto el que hizo Jesús. En esta carta nos habla el autor y nos dice que dice, tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidamente, lo dice aquí la Escritura, como los antiguos sacerdotes levitas. Él ofreció un solo sacrificio. Los levitas pues sacrificaban animales, corderos y regaban con esa sangre, porque se necesitaba la sangre para purificar los pecados del pueblo.
Cristo se ofrece. Dice, yo me sacrifico para que el pecado no esté reinando más en la humanidad. Tenemos esa oportunidad. Dice, los muchos sacrificios y el único sacrificio. La religión de la ley, dice, contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Año tras año los sacerdotes levitas pues ofrecían otra vez la sangre de animales y la rociaban y volvían cada año para el perdón de sus pecados, para pedir por el perdón de los pecados propios y los de su pueblo. Jesús no, Jesús solamente una vez se ofrece. Por eso es el eterno y sumo sacerdote. Dice, confianza, juicio y recuerdo del pasado. Dice, así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. No debemos dudar, debemos de mantener esa fe. Y eso es lo único que quiere Jesucristo, que mantengamos esa fe, esa esperanza. Y en el otro capítulo nos habla de ejemplos, disciplinas y desobediencias. Aquí también es muy, muy fuerte todo esto que nos habla aquí en este capítulo. En el capítulo 11, como les decía hace un momento, dice, pues, recordemos a los héroes de la fe. La fe es aferrarse a qué, a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Como les decía, pues Jesús es lo único que quiere, que mantengamos firme nuestra fe, firme nuestra esperanza. Dice, en Hebreos 11:1 dice la fe de los antiguos, lo que les mencionaba. La fe de Abel, la fe de Abraham, la fe de Enoc. Dice, pero sin esa fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Y habla también de la fe de Noé, de la fe de muchos de la antigüedad, como les decía, las alusiones al Antiguo Testamento. Y dice, todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Pero no, ellos no querían volver a ella, ellos creían en la promesa. Aspiraban a una patria mejor. ¿Cuál es esta patria mejor? La del cielo, la que todos estamos aspirando, porque todos, a semejanza de estos héroes de la fe, somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué castigos? No, el anterior, trato de Dios a su Hijo. Hebreos 12:1. Dice, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado. Depongamos toda carga inútil, ¿eh? Y en especial las amarras del pecado. No estemos aferrados a lo mundano. Esto es lo que quiere decir. No nos aferremos al mundo terrenal. Esto es pasajero. Somos peregrinos, estamos de paso. Aferrémonos a lo de arriba, a la patria celeste, a la que nos aguarda para la segunda venida de Jesús. Dice, para correr, depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Ese es el premio que vamos a tener si nos mantenemos. Más adelante también nos habla de en 12,
12:14. Bueno, antes que eso dice en el 12:4, ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Cristo se hizo semejante a nosotros, pero nosotros no nos hemos hecho semejantes a Él. Nosotros no daríamos, yo creo, la sangre como la dio Él. Por eso es como dice aquí más adelante, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, esto es para todos. No te pongas triste porque el Señor te corrige. Ahí vienen los castigos de la desobediencia, o habla algo de eso. Dice, porque el Señor te corrige, no te desanimes cuando te reprenda. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. ¿Qué padre no reprende a su hijo cuando se porta mal? Así Dios nuestro Señor nos tiene que corregir, nos tiene que reprender. Dice, ustedes sufren, pero es para su bien y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Otra de las cosas que también nos enseña aquí, exhortaciones también, es progresar en la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Estamos en esta tierra de paso, pero tenemos siempre que estar trabajando. Y una manera de trabajar para poder lograr llegar a esa patria que todos anhelamos y queremos y buscamos es progresar en hacer el bien. Dice aquí en Hebreos 12:14, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Sin ella nadie verá al Señor. Cuídense que no sea que, cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Dice también más adelante, ustedes saben que después, no, ahí no, bueno, eso no. Dice, ustedes en cambio, en 12:22, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Cuidado pues, más adelante en el 25 dice, pues de hacerse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Si no escuchamos la voz de Dios, vamos a tener también nuestra reprenda, ¿verdad? Pues, de alguna manera nos va a reprender Dios, nos va a mandar pruebas. Dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso. Esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y luego más adelante también. Por eso si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. En el Antiguo Testamento se hablaba de que Dios era un Dios celoso. Yo creo que aquí nos está diciendo algo de eso, siento yo. Dios también tiene celo. No quiere que nos aferremos a lo del mundo. ¿Por qué? Porque lo del mundo los hacemos
como dioses chiquitos y nos olvidamos de él. Entonces, de alguna manera Dios dice, aquí dice, Dios es fuego devorador. No queremos eso, ¿verdad? No queremos hacer enojar a Dios. Entonces, el ejemplo de disciplinas y de desobediencias, yo creo que está más que claro y más que explicado aquí. Dice, también aquí en este pedacito, yo sí quisiera también retomar palabras que vienen aquí. Déjenme ver dónde lo anoté, porque en Hebreos 11:1, no, permítame. En Hebreos 12, 1 al 13, nos dice aquí, bueno, leímos algo, pero dice que también habla aquí de que fortalezcamos nuestras rodillas. Levantemos nuestras manos y manos caídas y fortalezcamos las rodillas vacilantes. Aquí esto es algo de lo cual esta exhortación nos habla a perseverar. Esto tiene su lugar aquí, la perseverancia. ¿Y cómo vamos a perseverar? Nosotros, Dios nos hizo, no nos hizo aislados, nos hizo hombres y mujeres en constante lucha, en constante perseverancia. Y para poder obtener esa lucha, esa perseverancia, tenemos que hacer comunidad. Comunidad. Cuando nos habla de fortalecer manos, rodillas, robustecerlas, y que nos dice caminar por una senda llana, recta, clara. Y también leímos hace un momento, no dejar que la hierba amarga, el veneno, algo así decía, no me acuerdo ya en qué cita leímos, ¿sí recuerdan? Que se esparza y contamine. Y eso lo vemos en las comunidades católicas, cristianas, y no hermanos separados, y que cuando alguien empieza a meter la cizaña, si no la detenemos, empieza a esparcir. Entonces, detenerla. Por eso dice, levanten las manos, robustézcanse, caminen por una senda llana, recta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este caminar, esta invitación que nos hace, esta exhortación del autor de la carta a los Hebreos, nos dé el remedio. Ahora sí que aquí nos está dando el remedio esta carta, de perseverar en la comunidad, de estar unidos, de estar atentos, de ayudarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros. Y es tan bonito porque cuando dicen, les encargo una oración por mi hijo, está enfermo, les encargo una oración por mi esposo, hermana, hermano, qué sé yo, que lo van a operar. Entonces, en base a todo eso, yo creo que esta carta es muy actual y va a seguir siendo actual. Nos está hablando de que procuremos que nadie se quede sin la gracia de Dios. Esto es lo que nos dice y nos enseña esta carta. Procurar que nadie se quede sin la gracia de Dios. Que ninguna raíz amarga rebrote y dañe a muchos. Ayudarnos, como les decía, unos a otros para que no brote esa hierba amarga y venenosa. La siguiente, por favor. Los aspectos doctrinales que nos deja la carta a los Hebreos. Estamos en tiempo, ¿sí? Nos dice que ningún otro escrito del Nuevo Testamento, ya no veo, ya no veo, porque esto ya sí lo voy a leer. Nombra a Cristo en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. Ustedes podrán leer todas las cartas de Pablo, las cartas pastorales, y en la única que se menciona a Cristo como sacerdote es la carta a los Hebreos. Describe la obra de Cristo en categorías sacerdotales. El autor observa que el culto antiguo era ritual,
ya lo vimos, exterior, convencional. Pone el culto real, personal, existencial, inaugurado en Cristo. Es un mediador supremo. Jesús es superior a todos los mediadores del Antiguo Testamento. Desde Moisés hasta los últimos profetas. Siendo los grandes mediadores de la ley, los ángeles y Moisés. Ellos sí fueron los grandes mediadores. Pero Cristo los superó. Cristo los superó a ellos. ¿Por qué? Porque se quiso entregar él, se dio, se sacrificó, y Dios nuestro Señor lo hizo sacerdote supremo. El sacerdote supremo, sumo y eterno sacerdote. Jesús es superior a los sacerdotes levíticos, ya lo vimos. El autor revela la excelencia de la nueva ley revelación en la persona misma del mediador Jesús. Describe las cualidades del sacerdote y las encuentra en Cristo. Todas las cualidades están ahí, en él. Es el centro. Prueba que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y por ello superior a los sacerdotes del orden levítico. La siguiente, por favor, Anilo. El sacrificio fue supremo. Se muestra la excelencia del sacrificio ofrecido por Cristo. Expone cómo Jesucristo es superior a los sacerdotes levíticos en su ministerio. Expone el sacrificio de Cristo superior al sacrificio de expiación. El sacrificio de Cristo se define como obediencia, adhesión concreta a la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Se ofreció como el Cordero, como el único Cordero, y entregó su sangre. Exhortación a la perseverancia en la fe. Los peligros de la apostasía y la justicia divina. El ejemplo, aquí esto es lo que nos enseña esta carta, que había peligros en esa época y lo sigue habiendo, ¿verdad? De apostasar, de ser apóstatas de Cristo, de Jesús, del Dios vivo. Y pues que debía venir una justicia divina, que por eso debíamos de conservar esa fe, esa esperanza. El ejemplo de la constancia ya mostrada por los fieles y de la recompensa prometida. O sea, lo mismo que decíamos hace ratito, ser constantes, perseverar en la fe por medio de las buenas obras, para que todos estemos en la gracia de Dios. El ejemplo de los patriarcas del Antiguo Testamento. Todos fueron, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, estuvieron antes que Jesús, pero sin embargo, Cristo los supera a todos con su mismo ejemplo, el de él. La pedagogía que nos enseña esta carta, pues es una pedagogía divina. Ya lo mencionamos, es un sermón, es una homilía, es una liturgia elevada y profunda de lo que significa el misterio del sacerdocio de Cristo. Y bueno, pues las responsabilidades más graves en la nueva alianza y el posible castigo. Estas responsabilidades más graves, pues, ¿qué sería para ustedes una responsabilidad grave en esta nueva alianza y el posible castigo? Alguien que me quisiera una idea, lo que ustedes crean que pudiéramos nosotros. Yo creo que la responsabilidad más grave en la nueva alianza es ser apóstata, negar a Cristo, negar que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que esto es lo que también nos deja esta carta. Cuidado, cuidado, como decía en la carta a los Colosenses, cuidado de no creer en los ángeles tanto, ¿verdad? Porque está Dios por encima de los ángeles, ya lo vimos en el capítulo 1 de esta carta. Entonces, bueno, pues no sé cuál otra falta, Nilu, creo que falta una. Nos advierte prácticas para las virtudes cristianas. Debemos de practicar pues que la caridad, la castidad, huir de la avaricia, la fidelidad a Cristo, la caridad con la limosna, la obediencia filial a Dios. Y nos deja aquí que, bueno, yo lo encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que son precisamente estas virtudes que
cristianas que debemos de tener todos. Por si lo quieren leer después, está en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 1803 y siguientes. Ahí se encuentran las virtudes cristianas y las virtudes teologales. Que las virtudes teologales... Perdón, ¿cuál es el número? En el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1803 y siguientes, o sea, todos los que siguen, que hablan de las virtudes. Gracias. Y también en el 1812, en el numeral 1812, pues están las virtudes teologales. Son las que se relacionan o se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Y son la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las virtudes teologales. Bueno, chicos, terminamos en tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que agregar o comentar. Si es la última, Anilu, perdón. Sí, es la última, Lulu. Esta la decía nada más. Ok. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Nada, chicos, para poder nosotros cerrar esto y les invito, les hago una exhortación, ahora yo, a leer esta carta, esta hermosa carta. Todas son hermosas, pero créanme que cuando ya se acercaba la fecha para dar la exposición de esta carta, sí me llenó mucho de, pues, de cierto temor, porque básicamente esta carta, hablar del sacerdocio de Cristo, se me hacía algo muy, muy, muy profundo, pero pues hay que leer y releer y volver a leer para poder entender muchas cosas. Y te tienes que ir al antiguo y te tienes que ir a las otras cartas y así para poderlas, ahora sí que analizar y que no sean sustanciosas para nuestra alma, nuestro espíritu. Y sí les hago una exhortación muy, muy encarecida de leer todas las cartas y en especial esta carta hermosa de Carta a los Hebreos. ¿Nadie tiene ya nada que comentar? Lulu, pues solamente que esta de verdad que es una carta muy bonita, muy profunda y que anima a mantenernos con la fe en Dios. Es una carta muy, muy, muy bonita. Y Lulu, muchas gracias. Nos ayudaste a ver muchos puntos de reflexión que a lo mejor nunca los habíamos analizado de tal manera. Y pues muchas gracias. Sí, Lulu, Miren, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estuvo muy bonito, muy, muy, muy bien explicado y sí, el la verdad yo Espíritu sí Santo me encontré. ayudó. El Espíritu Santo. Sí. Miren, un comentario que les quiero hacer y que yo, no sé si sepan, esta carta a los hebreos, ustedes saben que la Iglesia Católica tiene un año litúrgico y esta carta a los hebreos solamente se lee en la primera lectura, pero en los años impares. O sea, el año que entra. El año que entra. Entonces, en los años impares vemos carta a los hebreos y en los años pares, primera lectura, estoy hablando, primera lectura. En los años pares se ven otras cartas, como la de primera y segunda de Samuel, ¿verdad? Y otras cartas. Pero en los años impares, el año litúrgico lo dedica a la carta a los hebreos. Precisamente por lo mismo que es una carta muy profunda de una
reflexión muy, muy extensa y de que nos deja mucho, nos deja bastante para analizarla, de veras había pasajes en que a mí se me hacía un nudo en la garganta, créanme. Y yo decía, ¿cuánto amó Dios al mundo? Como lo dice uno de los pasajes, que entregó a su hijo para la salvación. Por eso nosotros formamos parte de esa salvación, muchachos. Parte de esa salvación somos todos nosotros. Y por eso debemos de ser fieles a Él, porque Él nos hizo adherirnos a Él. No quiso Él solo, quiso con todos mis hermanos. Entonces, como comunidad, como iglesia, debemos de estar unidos. Eso es mi mensaje, mi aportación. Bueno, pues qué bueno que les gustó esta carta, pues a seguirla reflexionando y poniéndola en práctica, chicos, porque esto habla de la presencia de Dios vivo en la Eucaristía. Esto se resume todo ahí. Cristo se quiso quedar ahí, en la Eucaristía. Su cuerpo, su sangre están ahí presentes. Por lo tanto, acerquémonos a esa fuente de gracia, que es la Eucaristía, la Santa y Sagrada Eucaristía. Bien. ¿Quién me quiere ayudar con la oración? Para dar gracias a Dios. Bueno, la voy a dar yo. Okay, ¿Quién la va a dar? No, muy bien, Lulu. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche. A pesar de este contratiempo que tuve, Señor, no me abandonaste. Yo sé que estabas conmigo cuando venía en camino y me mantuviste serena. Gracias, Señor, te quiero dar en esta noche por haber tocado el corazón de cada uno de mis hermanos biblistas que se encuentran aquí hoy. Tocar el mío en especial también, Señor. Síguelo tocando, síguenos animando, síguenos exhortando con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Es lo único que yo te doy en esta noche. Te ofrezco. Gracias, Señor. Gracias por todo. Bendito seas, alabado seas, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bendecida noche a todos. Gracias. Muchas gracias, Lulú. Buenas noches Muchas a todos. gracias, Lulú. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la buenas espera. noches. Gracias por la espera. De verdad. Gracias. Bonita clase. Gracias. Hasta el otro jueves, si Dios quiere. Hasta luego. Bendecida noche. Descansen. Bye. Igualmente. Descansen. Descansen. Muchas gracias. Bye.